el hacer un encuentro como el que estamos viviendo en estos momentos aquí en un sitio emblemático, pues de agradecer al subdirector la acogida que nos ha dispensado. Lógicamente, agradecer a Caja Rural con su fundación la labor que nosotros sabemos la importancia que tiene estos actos divulgativos para un problema como este, ya han dicho de la importancia que tiene. Y desde luego es así, es una realidad. Estamos hablando del 29,66% de muertes producidas por problemas cardiovasculares. Está mucho más por encima de las muertes producidas por enfermedad e incluso por otros tipos de enfermedades respiratorias. Evidentemente hay una labor, se han hecho de las causas, y estoy seguro que los ponentes nos lo van a contar a continuación, se ha hecho una labor importante, se ha bajado la mortalidad, pero yo creo que todavía queda bastante camino por recorrer. Seguir animando tanto a la Asociación Andrés Laguna de las Ciencias de la Salud como a la Fundación Caja Rural a que mantengan estas iniciativas, y el Colegio de Médicos estará siempre abierto, abrirá sus puertas a cualquier iniciativa de este tipo. Evidentemente tenemos que empezar. El planteamiento que hemos elegido para esta tarde es dos ponentes, dos personas expertas en la materia que nos van a hablar con un nivel aceptable para que todos podáis entender de la importancia y la información que nos va a transmitir, que a su vez vosotros seáis también transmisores de todos los consejos que nos van a dar. Ellos son José Carlos Castro Ramo, que está a mi derecha, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en endocrinología y nutrición. Hizo la residencia en la sección de endocrinología y nutrición con el doctor Moreiro en el Hospital de Sondureta, en Palma de Mallorca, y cursó el doctorado en neurociencias y concretamente con aportaciones al conocimiento de la organización morfofuncional del sistema nervioso en el Departamento de Anatomía Humana del doctor Amat, Universidad de Salamanca. Si está mal, me lo corriges. Él ha trabajado en diversos hospitales, trabajó un periodo de tiempo en el servicio de urgencias del Hospital Sondureta, también fue allí mismo endocrino, después se pasó al Hospital Cruz Roja en Palma de Mallorca, posteriormente siguió con su especialidad en el Hospital General de Lanzarote, y en la actualidad tenemos la suerte de que tenemos de endocrino en nuestro hospital, que es muy importante el que tener un endocrino de referencia, sobre todo a los médicos que somos de atención primaria, el poder muchas veces cuando tenemos dudas resolver nuestras dudas y ayudarnos a tratar a nuestros pacientes. Es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y de la Sociedad Castellano-Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Él tiene múltiples publicaciones y ha asistido a muchos congresos. También quiero presentaros una eminencia en el tema que vamos a tratar hoy. Yo creo que muchos de ustedes ya le conocen por revistas, por medios de comunicación y por su presencia. Además, aquí en Segovia hemos tenido la suerte de contar en varios congresos y varias reuniones con él, y siempre que tratamos este tema pues es la referencia. Estoy hablando de un médico, profesor e investigador que es especialista en medicina interna. Es presidente de la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar. A su vez, también es presidente de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. Es miembro de la Junta Directiva de la International Family Hypercholesterolemian Foundation. Ha sido responsable de la unidad de lípidos de la Fundación Jiménez Díaz, coordinador de la Red de Investigación de Hiperlipemias Hereditarias del Instituto Carlos III, Premio Nacional de Investigación. El Premio Nacional de Investigación, no todo el mundo, ya nos gustaría a todos llegar a ese nivel, ¿no? Y bueno, pues es el director del estudio SafeHeart, que es uno de los estudios más importantes relacionados con la hipercolesterolemia. Este estudio está destinado a conocer los factores de pronóstico y la influencia y el desarrollo de la enfermedad coronaria y la mortalidad en una población con un diagnóstico genético realizado de la enfermedad que nos tiene hoy.
publicaciones y en revistas, pues, bueno, innumerables, más, tienes 120 o más, y participación en eventos a nivel internacional. Ellos yo creo que van a hacer una exposición brillante y vamos a darles media hora cada uno. Después queremos que ustedes participen activamente. Vamos a tener un debate que es lo más importante, yo creo que de la tarde, después de oírles a ellos, el que ellos también puedan interaccionar con todos ustedes. Por eso va a ser va todo seguido. Primero va a hablar José Carlos y si tenéis dudas las apuntáis para que no se os olviden, porque no va a haber interrupción. A continuación, el doctor Mata pues, va a hacer su intervención. Así que vamos a ello. Te puedes subir a la tril y empezar con tu exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Caja Rural, a su fundación y a la asociación también Andrés Laguna por haberme invitado a estar aquí compartiendo esta tarde, y espero que lo que voy a decir sea de utilidad. Mi charla la había hecho un poquito más larga y obviamente la tendré que acortar, sobre todo la última parte la vamos a dejar porque creo que el doctor Mata insistirá en ello. Entonces, sobre todo, de lo que quiero hablar, hablando de prevención de hipercolesterolemia y de riesgo cardiovascular en general, es fundamentalmente de dieta. Vamos a partir de este estudio que el doctor Enrique Gilabert ya ha comentado hace un momento. Yo no voy a entrar en detalles porque yo solamente quiero entrar en una pequeña rama del estudio. Como él ha explicado, es un estudio que se ha hecho para ver el riesgo cardiovascular o mejor dicho, los eventos cardiovasculares que se producían en nuestra población española de hipercolesterolemia familiar. Y una pequeña rama de este estudio lo que comparaba era la dieta que realizaban los pacientes afectos con la dieta que realizaban los familiares. Y ahí se veía que los pacientes afectos hacían una ingesta calórica menor que sus familiares. Se veía que la ingesta de grasas en general y sobre todo de grasas saturadas en particular también era menor en estos pacientes que en los familiares. Se veía que consumían menos azúcares, que había una mayor ingesta de hortalizas, de pescado, de leche desnatada, que fumaban menos, que hacían una mayor actividad física y, sin embargo, a pesar de ello, según las recomendaciones habituales, consumían más grasa saturada y más azúcares de lo recomendado. Entonces, el título es a la vez la conclusión: los pacientes afectos tienen mayor adherencia a la dieta mediterránea y hábitos de vida saludables. Y después voy a hablar, es en lo que voy a insistir, en lo que es la dieta mediterránea y en por qué la dieta mediterránea. Antes quiero hablar unos conceptos muy básicos de qué es el colesterol y qué son las grasas. El colesterol no es una molécula que está en la naturaleza para fastidiarnos. Se supone que, no se supone, es una molécula, un lípido, una grasa, que es muy importante para nuestro organismo porque tiene funciones básicas que ninguna otra molécula puede cumplir. La primera de ellas es que forma parte de las membranas celulares, de la membrana que recubre todas nuestras células. Y luego, además, es la molécula de donde se forman una serie de hormonas, de sales biliares, ácidos biliares y la vitamina D. Y si no partimos de esta molécula de colesterol, nuestro cuerpo no podría sintetizar estas vitaminas o estas hormonas, que son muy importantes. Hay que decir, sin embargo, que la mayor parte del colesterol que circula en nuestro cuerpo se produce en el hígado y tan solo un 20-30% procede de la dieta. ¿Cómo es el metabolismo del colesterol? Pues como hemos dicho, partiendo del colesterol que comemos, pues ingresa al organismo se absorbe en el intestino y llega hasta el hígado. En el hígado cumple sus funciones, además ahí se añade el colesterol que el propio hígado fabrica, y este colesterol, pues la mayor parte tiene que salir
a la circulación periférica por las arterias para llegar a los tejidos periféricos y realizar las funciones que tenga que realizar. Y la parte que sobra, por decirlo así, pues vuelve hacia el hígado. La molécula principal o la forma principal en que el colesterol viaja desde el hígado hasta los tejidos periféricos es lo que conocemos como colesterol LDL, mientras que la forma en que viaja desde los tejidos periféricos hacia el hígado es el HDL. Veremos que eso es importante. En el hígado, pues de nuevo, el hígado lo vuelve a captar y vuelve a hacer sus funciones, se destruye, y una parte importante, como hemos dicho antes, se utiliza para hacer sales biliares, que se segrega al intestino para hacer sus funciones y puede salir por vía fecal. ¿Por qué es importante el HDL y el LDL? Porque habitualmente el colesterol LDL es el que se va poniendo, el que se va adhiriendo a las paredes arteriales y es el que nos va a dar la arteriosclerosis y los eventos cardiovasculares, mientras que el HDL que circula hacia el hígado es lo que habitualmente llamamos colesterol bueno. Los triglicéridos, ¿qué son? Son grasas simples también, se encuentran muy distribuidas en la naturaleza, están tanto en animales, en el tejido graso de los animales, como en vegetales, en las semillas, en los frutos. Todos comemos aceite de oliva o aceite de girasol, o sabemos que las nueces tienen mucha grasa. ¿Por qué? Porque en su composición hay una parte importante de grasa. Sus funciones fundamentales son dos. Una, como reserva energética, las grasas nos aportan el doble de calorías que cualquier otro principio inmediato. O sea, tienen el doble de calorías que las proteínas y que los hidratos de carbono. Y otra función importante es que actúan como aislante térmico. Aquí dice sobre todo en climas fríos, ahí tenemos a las focas, pero bueno, a veces en climas no tan fríos también tenemos un importante panículo adiposo que no es precisamente conveniente tenerlo. Me ha parecido que era como muy gráfico el poner unos emoticonos en algunas diapositivas que nos van a ir dando un poco la idea de si estamos ante algo que nos beneficia o que nos perjudica. Vamos a hablar muy por encima de qué es cada cosa. Las grasas saturadas se llaman así simplemente porque en su estructura no hay dobles enlaces. A nosotros esto nos interesa ¿en qué sentido? En el sentido de que son sólidas a temperatura ambiente, no sé qué ha pasado, y son las grasas que aumentan el colesterol. Aumentan el colesterol y tienen efectos perjudiciales para nuestro sistema cardiovascular. Habitualmente son las grasas animales que se encuentran pues, en las carnes grasas, carnes rojas, sobre todo en alimentos procesados, salchichas, hamburguesas, etc. Se encuentran en los lácteos, los quesos, las mantequillas, etc. Pero también hay dos aceites vegetales que tienen grasas saturadas y que por tanto no son buenas para nuestra salud, que son el aceite de palma, que está muy de moda hoy en día, y el aceite de coco. Las grasas monoinsaturadas, a nivel de estructura, simplemente es que llevan un doble enlace. Generalmente son líquidas a temperatura ambiente. La más importante, pues sobre todo para nosotros, es el ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono y que es el aceite principal o el ácido graso principal en el aceite de oliva. Y como veis, son grasas beneficiosas en el sentido de que nos pueden ayudar a disminuir el colesterol total y el colesterol malo, el LDL. Las grasas poliinsaturadas llevan varios dobles enlaces en su estructura. Muchas de ellas son grasas esenciales. ¿Qué quiere eso decir cuando una sustancia es esencial? Quiere decir que nuestro organismo no es capaz de producirla por sí misma y la tenemos que comer, que ingerir con la dieta, como puede pasar, por ejemplo, pues con las vitaminas, que por eso se llaman vitaminas. Hay dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y omega 3. Esto significa dónde llevan el primer doble enlace en su cadena. Los omega 6 son aceites que se encuentran en las semillas, girasol, maíz, frutos secos como almendras, cereales, y los omega 3 también están en semillas, nueces, cereales, pescados, mariscos, y estos omega 3
sí que tienen propiedades cardioprotectoras, ¿vale? Se sabe que disminuyen el colesterol LDL y pueden aumentar, aunque muy levemente, el colesterol HDL. Abajo, no sé si lo llegáis a ver, tengo la fotografía de omega 3 y omega 6. Mejor dicho, de los alimentos que más omega 3 y omega 6 llevan. Sin embargo, a ver, los de omega 3 muchos son pescados, sobre todo azules y mariscos, pero si nos fijamos hay alimentos que están en los dos lados, frutos secos, el brócoli, etc. Los alimentos normalmente no, ningún alimento lleva solamente un nutriente. Llevan muchas cosas a la vez, llevan hidratos de carbono, llevan grasas, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos alimentos pueden contener más de un tipo de ácido graso, como pasa aquí en estos vegetales. Los ácidos grasos trans, hoy en día yo creo que gracias a Dios prácticamente ya no están en nuestra dieta y son ácidos grasos que son perjudiciales para el sistema cardiovascular porque elevan el colesterol LDL. ¿De dónde salen los ácidos grasos trans? En una muy pequeña proporción los podemos encontrar de manera natural en la leche y en la carne de los rumiantes por procesos químicos que ocurren en su estómago por las bacterias que estos animales tienen. Pero la fuente principal en la dieta de ácidos grasos trans era las margarinas. Las margarinas que por un proceso de hidrogenación cambiaban la posición de los ácidos grasos, vamos a decir naturales, a esta otra posición y eran perjudiciales para nuestra salud. Hoy en día las margarinas prácticamente ninguna lleva ácidos grasos trans. Han cambiado en su composición y lo que hacen es añadirles emulgentes para darles esa forma sólida, ¿vale? Sin embargo, esto es una fotografía que yo mismo he hecho de una margarina la semana pasada en el supermercado y no llevan ácidos grasos trans, pero en la composición nos dicen que llevan aceites vegetales, nos dice aquí grasas vegetales, y esta sí que nos especifica qué tipo de grasas tiene. Tiene girasol, tiene soja, tiene linaza, pero también tiene aceite de palma, que hace un momento he dicho que no era un aceite precisamente beneficiosa. Y si vamos al porcentaje, a la información nutricional, vemos que tiene tantas grasas saturadas o más que monoinsaturadas y que poliinsaturadas. O sea que a pesar de todo no son lo más sano que podemos encontrar. Riesgo cardiovascular, voy a hablar 2 palabras. Bueno, yo siempre lo comparo con la lotería. Prácticamente todos jugamos a la lotería y entramos en un bombo. Nos puede tocar el número. A la lotería casi nunca. A la lotería casi nunca nos toca, pero bueno. Y se supone que si tenemos un solo billete, un solo décimo, la suerte de que nos toque es poca. Si llevamos muchos números, se supone que es más fácil que nos toque el premio. Pues el riesgo cardiovascular es lo mismo, este es el premio. El premio es que te dé un infarto, sobre todo que te dé un infarto, y con menos frecuencia que tengas un ictus, una trombosis cerebral, que decimos, o que se nos obstruya alguna arteria periférica, de las piernas o de otros lugares. El bombo es este. Nosotros, nuestras arterias, a lo largo de los años, sobre todo si tenemos colesterol alto, va adhiriéndose ese colesterol por dentro y es como las tuberías cuando se va poniendo la cal. Poco a poco se van haciendo cada vez más estrechas, el paso de la sangre cada vez es menor, las arterias cada vez son más rígidas y si en un momento hay un tapón, se forma un trombo, la circulación se para por completo y esa zona que hay detrás de esa zona que no se riega detrás de ese trombo se muere y se produce una necrosis, que es lo que es un infarto de miocardio o un ictus. ¿Qué números tenemos para jugar aquí en esta lotería? Pues tenemos muchos números. Algunos no dependen de nosotros. La edad, cuando somos pequeños tenemos menos riesgo y a medida que vamos envejeciendo, pues tenemos más riesgo. Eso no lo podemos cambiar. Los genes que llevemos no los podemos cambiar. El sexo, si somos hombres o mujeres, tampoco lo podemos cambiar. Hay cosas donde sí que podemos incidir más y que son muy importantes. El tabaco, la obesidad, sedentarismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, el estrés y algunos otros que a lo mejor me falta por poner aquí.
se supone que Iker Casillas no tenía números, o tenía el número de que estaba aquí en esta vida, de que vive. Yo no conozco obviamente su salud, pero se supone a priori que es una persona deportista, que hace deporte, que tendrá el colesterol bien, que le miran 20 veces análisis, que no fuma, que no es hipertenso, etcétera, etcétera. Y sin embargo le ha tocado el premio de tener un infarto. Hablamos de riesgo cardiovascular, pero igual que en la lotería nos puede tocar con un número, también puede tocar, o sea, es más fácil que te toque cuando tienes muchos más números. Vale. No voy a hablar, hay diferentes maneras de calcular el riesgo cardiovascular, pero no voy a entrar en ello en detalle porque no tenemos tiempo. En muchas páginas hay calculadoras donde tú pones diversos parámetros y ellas te calculan el riesgo que tienes de padecer un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Un poco nos basamos en eso para conseguir o para llegar a unos objetivos de colesterol. Estas son las cifras de colesterol normal y de triglicéridos normales que te puedes encontrar en cualquier laboratorio en una persona sana. Pero nosotros los médicos intentamos que el nivel de colesterol al que queremos llegar, o miramos que el nivel de colesterol al que lleguemos sea lo más bajo posible cuantos más factores de riesgo cardiovascular tengan. ¿Para qué? Pues para intentar, como hemos dicho, disminuir esa posibilidad de tener un evento cardiovascular. Entonces, muchas veces cuando la gente me pregunta en la consulta que cuál es el colesterol normal, pues yo no se lo sé decir muy bien. Y cuando tengo un paciente delante que es fumador, diabético y a lo mejor tiene ya una arteria obstruida y le digo, tengo que poner una pastilla para el colesterol, pero lo tengo alto. No, si el malo lo tienes en 115, pero es que quiero que esté en 70. Es importante el conseguir unos objetivos según el riesgo cardiovascular de cada persona. Bien, de los fármacos no voy a hablar porque creo que el doctor Mata va a hablar un poquito de ellos. Al final quiero hablar algo de los complementos dietéticos un poco para desmitificar algunas cosas que hay por la calle y sobre todo quiero hablar de la prevención, y la prevención es la dieta y el ejercicio. No voy a entrar en todos los detalles de una dieta porque estaríamos aquí mucho tiempo. Vamos a hablar de la dieta mediterránea. ¿Por qué la dieta mediterránea? ¿De dónde sale este concepto y esta idea de que la dieta mediterránea es la dieta buena para evitar los problemas de hipercolesterolemia? Pues esto parte ya de hace muchos años, de este estudio, el estudio 7 países, que fue el primer estudio grandísimo, un estudio grandísimo y muy importante de donde parten todos estos conceptos, y el doctor Ansel Keys, que dedicó toda su vida a esto y que fue el que yo creo que acuñó por primera vez el término de dieta mediterránea. Entonces, ya él empezó este estudio en los años 50 y cogió 7 países, como veis, que eran Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Italia, Yugoslavia, Creta, Corfú, estos son los dos griegos, pero bueno, hacía dos poblaciones diferentes, y Japón. Y entonces él intentaba en este estudio relacionar la muerte cardiovascular, la incidencia de muerte cardiovascular, con los hábitos dietéticos sobre todo y de estilo de vida que llevaban esta población. Y vio al final del estudio que la población de Creta, los griegos, tenían un número de eventos cardiovasculares junto con Japón mucho menor que sobre todo los países de dieta occidental, Estados Unidos, Finlandia y Holanda, ¿vale? Por ejemplo, aquí había la proporción de alimentos que comía estas 3 poblaciones en concreto. Se veía que en Grecia y en Japón comían mucho pan y cereales, comían bastantes vegetales. Sin embargo, fijaros en Grecia la cantidad de fruta que comían. En Japón no comían apenas esa fruta, sí que tomaban más pescado. Y en Estados Unidos, ¿qué predominaba? Que sobre todo comían mucha carne roja, también más queso, y los vegetales los consumían en mucha menor proporción que los otros tipos de alimento. Y de aquí es de donde surgió el término dieta mediterránea, de la dieta que practicaban los cretenses. Este es uno de los últimos estudios
que a mí me ha parecido también muy importante y en donde vienen de nuevo a confirmar por qué la dieta mediterránea es un poco la dieta que debemos seguir para mejorar nuestro riesgo cardiovascular. Es el estudio Predimed, es un estudio español realizado aquí en España, un estudio multicéntrico, y ellos lo que hacían, publicado en el año 2013, y lo que hacían era coger 7.000 pacientes y los dividían en 3 grupos. A 2 le daban dieta mediterránea, uno lo suplementaban con aceite de oliva, otro lo suplementaban con frutos secos y el otro le daban simplemente unos conceptos o intentaban que fuera una dieta baja en grasa. Y al final del estudio, después de 5 años, veían que había más eventos cardiovasculares en aquellos que llevaban solamente la dieta pobre en grasas o baja en grasas en comparación con los que seguían la dieta mediterránea. Por lo tanto, se confirma que la dieta mediterránea parece ser la más adecuada para prevenir los eventos cardiovasculares. ¿Qué es la dieta mediterránea? Para muchos es mucho más que un estilo, que una dieta. Muchos hablan de que es un estilo de vida. Tradicionalmente, la dieta mediterránea está basada sobre todo en el olivo, el trigo y la vid. Y dicen que es un estilo de vida porque, por ejemplo, ellos hablan de que los mediterráneos nos gusta relacionarnos, nos gusta sentarnos a comer unos con otros y hacer una vida social, vamos a decir, tranquila. Entonces es más que la dieta. Esto, obviamente, se ha producido a lo largo de la historia en un lugar muy concreto del mundo, alrededor del Mediterráneo, donde el sol, la historia, el clima, etcétera, etcétera, han ido seleccionando un tipo de alimentos y han ido seleccionando una manera de cocinar y de comer. Además, tradicionalmente, la dieta mediterránea, pues, sobre todo consumía productos locales y fomentaba una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Estoy hablando tradicionalmente, no es lo que quizá hoy estamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es el decálogo de la dieta mediterránea? Pues lo primero es que el aceite de oliva es la grasa principal que utilizamos para cocinar y elaborar nuestros platos. Segundo, que fundamentalmente lo que tenemos que consumir son vegetales, verduras, hortalizas y frutas. Tercero, también de manera habitual, el pan y los cereales deben formar parte de nuestra dieta diaria, sobre todo, preferiblemente, integrales. Mejor alimentos frescos y de temporada, nada o lo menos posible alimentos procesados, ingerir productos lácteos de manera moderada y preferentemente desnatados. La carne roja ocasionalmente y mejor acompañada en guisos de verduras y cereales. Sí que aconsejan con más frecuencia la carne de ave y el conejo, carne de corral o aves de corral. Consumir pescado en abundancia, huevos con moderación. La fruta fresca debe ser nuestro postre habitual y dejar los dulces y los pasteles solo para ocasiones especiales. Y el agua es esencial para nuestra dieta. Ellos hablan del vino. A mí no me gusta mucho hablar de alcohol porque se coge, como dicen, dar la mano y te cogen. Entonces, pero bueno, tradicionalmente se decía que se podía beber vino en las comidas con moderación, y así debe ser, con moderación. Y el otro punto es realizar actividad física diaria. Ellos mantienen que el estar activo es tan importante como comer de manera adecuada. Esta es la pirámide de alimentación mediterránea. Como vemos, la base sobre todo es la actividad física, la convivencia, el descanso. Siguiente escalón dentro de la base es el agua, frutas y verduras y aceite de oliva, pan, pasta, arroz, etcétera, cereales a diario, en abundancia, frutos secos, semillas, derivados lácteos ya con moderación, aunque sea cada día, aderezar con especias, ajo, cebolla, que incluso dicen que algunas de ellas pueden tener cierto efecto hipocolesterolemiante, carne blanca de manera semanal, 2 raciones, huevos y legumbres, 2 raciones semanalmente, carne roja, carnes procesadas, más ocasionalmente, y por supuesto los dulces, mucho más.
Por ejemplo, en este estudio utilizaban este cuestionario, no lo voy a repasar. Es un cuestionario que si buscáis en internet y ponéis esto, cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, vais a encontrar en diversas páginas pues, de la Sociedad Española de Diabetes, no sé si la Fundación de Hipercolesterolemia lo tiene, pero bueno, en diversas páginas te vas a encontrar con este cuestionario. Este cuestionario que te va preguntando sobre diversos hábitos de vida. ¿Utilizas el aceite de oliva diario? ¿Cuántas raciones de verdura comes al día? ¿Piezas de fruta? ¿Carne roja? Etcétera, etcétera. Según esto, si al final del cuestionario tienes menos de 7 puntos, es que tienes una baja adherencia a la dieta mediterránea y te conviene modificar tus hábitos. Y si tienes más de 10, es que tienes una buena adherencia a la dieta mediterránea. Vamos a repasar unos alimentos muy en concreto. Aceite de oliva virgen. Y pongo virgen subrayado adrede, porque se supone que las características que tiene el aceite de oliva virgen se pierden algunas de ellas al ser refinada. Y me refiero justamente a todo lo que tengo en esta diapositiva. Bueno, obviamente el ácido graso monoinsaturado en el que es abundante, que es el ácido oleico, no se va a perder en el refinado. Pero las otras propiedades del aceite de oliva virgen, como son que es rica en vitamina E, en betacarotenos y polifenoles, que tienen efectos antioxidantes y muchos efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular, sí que se pueden perder con el refinado. Además, el aceite de oliva virgen tiene fitoesteroles que interfieren en la absorción del colesterol a nivel digestivo. Beneficios, una larga lista. Voy a mencionar los del riesgo cardiovascular, que son los que nos interesan hoy. Previenen eventos cardiovasculares, ayuda a prevenir eventos cardiovasculares, ayuda a evitar la hipertensión arterial, disminuye el estrés oxidativo y protege de la diabetes tipo 2. Es beneficioso para otras cosas, puede tener un efecto laxante, es protector de ciertos tumores, ayuda a evitar el deterioro cognitivo y el Alzheimer, etcétera, etcétera. Además, en un orden más práctico, vamos a decir, desde el punto de vista culinario, obviamente, para nosotros al menos, tiene un excelente sabor, ¿vale? Nos recomiendan utilizar aceite de oliva virgen, como digo siempre, para crudos, y no es que sea necesario que sea refinado, pero para fritos, para hacer frituras, se podría utilizar aceite refinado. ¿Por qué? Porque es mejor, más estable que otros aceites vegetales. Tiene una mayor temperatura de humeo, por lo tanto produce menos productos tóxicos y se puede reutilizar más veces. A lo mejor en nuestras cocinas no es algo muy importante porque quizá no reutilizamos el aceite demasiadas veces, pero al final te sale más económico utilizar aceite de oliva que utilizar un aceite de semilla que vas a tener que tirar antes. Sobre todo pienso a nivel industrial, vamos a decir restaurantes y este tipo de cosas. Azúcares. Los azúcares, como veis, la cara de enfadado, es el caballo de batalla ahora mismo, junto con la sal. Antes hemos hablado de que prácticamente todos los alimentos llevan más de un principio inmediato. Sin embargo, el azúcar y la sal son de las pocas cosas que comemos que es una sustancia química pura, es decir, no tienen otra cosa. El azúcar solo tiene azúcar y la sal solo tiene sodio. El azúcar no nos aporta ningún valor nutricional, solamente nos aporta calorías que llamamos calorías vacías. ¿Por qué? Porque el azúcar es de fácil y rápida absorción, no nos da sensación de saciedad y por tanto no nos cansamos de comer e ingerimos en exceso. Todos estos nombres que están ahí son azúcar, los pueden disfrazar como quieran, pero son azúcar. Sacarosa, me da igual que sea azúcar de remolacha o de caña, blanco o moreno, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar invertido, glucosa, fructosa, néctar, jarabe de malta, jarabe de arce, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa, etc. Si queréis una palabra sobre la miel, el 80% es azúcar, puede tener algunos componentes antioxidantes, pero que generalmente no los vamos a encontrar en la miel que compramos en el supermercado, porque está pasteurizada. Y la miel pasteurizada pues pierde muchas de las propiedades. Otra cosa es la miel que tenemos del vecino que tiene las abejas en la sierra.
El problema del azúcar es que está ampliamente distribuida y fomentada por la industria azucarera, sobre todo en alimentos procesados. Tengo puesto aquí muchos de ellos alimentos que insospechadamente pensamos que tienen azúcar. Incluso en los últimos tiempos se ha publicado o alguien ha dicho que en los años 60 las industrias azucareras de Estados Unidos iniciaron estudios que decidieron tapar. Decidieron tapar porque empezaron a ver que el consumo de azúcar se relacionaba de manera muy clara con el aumento del riesgo cardiovascular. Decidieron echarle las culpas a las grasas y cerrar el dossier. Y me recuerda un poco a la industria tabaquera. He recogido esto que me pareció curioso de un periódico que hacían en plan así desenfadado el consumo de azúcar de una persona, vamos a decir, normal, entre comillas. Y ellos decían, en una dieta, vamos a ver, por la mañana desayunamos un café, 7 gramos de azúcar, 2 croissants, unas galletas, 12 gramos de azúcar, zumo de naranja natural, 24 gramos de azúcar, porque la naranja exprimida prácticamente es agua y azúcar, alguna vitamina lleva, pero la fibra la hemos quitado. Una chocolatina media mañana. Para comer en la hamburguesería, lata de refresco, ensalada que en el aliño lleva azúcar, una hamburguesa que lleva azúcar en el pan, en el ketchup, en la mostaza y en la propia carne procesada. El sobre de azúcar del café, una barrita de cereales por la tarde, la cena, croquetas congeladas que llevan azúcar, un poco de ketchup, que las croquetas están sosas, una lata de refresco, un par de onzas de chocolate viendo la tele por la noche porque ha sido un día agotador y me lo merezco. Total, sin enterarnos, 800 calorías. Seguro que esta persona se ha comido 3.000 en todo el día. ¿Eso qué supone? Obesidad. Aumento de colesterol, aumento, probabilidad de hipertensión, probabilidad de diabetes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que el principal problema del azúcar no son los 7 gramos del sobrecito que echamos y que sabemos que es azúcar. Es todo el azúcar que llevan los alimentos procesados. Efectos perjudiciales del azúcar. Sobre todo limitándonos al problema cardiovascular. Disminuye la esperanza de vida y la calidad, ¿vale? Aumento de peso, por tanto, obesidad. Tendencia a aumento de la glucosa, por tanto, fomenta la diabetes. Aumento de la tensión arterial, aumento de colesterol, sobre todo LDL y triglicéridos, y disminuye HDL, que es el bueno, aumento de riesgo cardiovascular. Por supuesto, nos produce caries, altera el sistema inmunológico de la flora intestinal, se sabe que hay más riesgo de cáncer, acelera el envejecimiento, y a nivel central, nerviosismo, estrés, ansiedad. Hay estudios con ratas que demuestran que es tan adictivo al menos como la cocaína. Recomendaciones, cuanto menos azúcar mejor, en torno a 25 o menos de 25 gramos diarios de azúcar. El sodio es el otro jinete del apocalipsis de los últimos años. El sodio es la sal. La sal favorece la hipertensión arterial y empeora la insuficiencia cardíaca por retención de líquidos, por tanto aumenta el riesgo cardiovascular. Además dificulta la función de los riñones, puede hacer perder calcio, favorece el cáncer de estómago, empeora el asma, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale la sal que comemos? Pues es bastante parecido al otro del azúcar. En alimentos y agua naturales puede haber un 10%. En lo que añadimos en el momento de cocinar o en las ensaladas puede haber otro 10%. ¿De dónde sale el 80% del restante? Alimentos procesados. Embutidos, conservas precocinadas, extractos de carne, quesos, patatas chips, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recomendaciones. Máximo para una persona sana, 5 gramos, una cucharadita de sal de mesa. Si tenemos tensión alta, si tenemos insuficiencia cardíaca, si encima no la podemos controlar, pues obviamente restringir de manera más importante toda esta ingesta de sal. ¿Cómo lo sustituimos? ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues intentando aderezar nuestras ensaladas y nuestros platos con otras especias. Pimienta, cebolla, ajo, limón, vinagre, perejil, especias, etcétera. Antes de la siguiente diapositiva quiero incidir en una cosa. Nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esta dieta. Nos es difícil cambiar. Entonces,
Donde tenemos que incidir es en nuestros hijos, en nuestros niños. Es donde tenemos que incidir. Ellos son los que ahora absorben todo, cuando son niños absorben todo y también absorben la manera de comer. Si nosotros les enseñamos a comer de otra manera, seguirán comiendo de otra manera. Si desde pequeños les hemos enseñado, y es lo habitual, a que tomen refrescos, a que tomen cosas saladas, etcétera, etcétera, van a seguir con esta dieta y van a seguir pues con problemas en su riesgo cardiovascular. Ejercicio. El ejercicio sabemos que lo que tiene son efectos beneficiosos, fundamentalmente controla el peso, disminuye colesterol, triglicéridos, aumenta HDL, disminuye glucosa y mejora la resistencia a la insulina, disminuye tensión arterial, mejora función cardíaca y, por supuesto, todas las demás. Aumenta el tono, la fuerza muscular, la flexibilidad articular, reduce algunos riesgos de cánceres y es beneficioso psicológicamente, nos mejora nuestro bienestar cuando nos acostumbramos. El ejercicio siempre tiene que ser adaptado a cada persona. Una persona joven que le gusta hacer ejercicio puede hacer un ejercicio más intenso. Una persona más mayor que no está tan acostumbrada al ejercicio, pues 30 o preferiblemente 60 minutos al día de caminar está muy bien. Lo que se recomienda es ejercicio aeróbico. Muy rápidamente, para intentar desmitificar algunas cosas sobre los complementos alimenticios. Los complementos alimenticios o dietéticos son fuentes concentradas de nutrientes o sustancias alimenticias que tienen un efecto nutricional o fisiológico. Hoy en día está súper de moda por la industria el que nos vendan, y en la tele lo vemos a diario, diversos alimentos que dicen que son beneficiosos, pues no lo sé, en este caso para el colesterol, ¿vale? Pero para la flora intestinal, etcétera, etcétera. Si leemos lo que está en rojo, nunca deben sustituir a una dieta equilibrada, ya deberíamos cerrar aquí y no decir nada más, ¿vale? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que siempre podemos conseguir este tipo de beneficios haciendo una buena dieta equilibrada. Vamos de manera muy rápida. Fitosteroles están muy de moda, reducen la absorción intestinal del colesterol porque se ponen en los receptores del colesterol e impiden que el colesterol se absorba. Los podemos encontrar de manera natural en aceites vegetales, frutas frescas, castañas, cereales, legumbres y ahora alimentos enriquecidos. No sé si tengo o puedo decir marcas, sobre todo los yogures, los famosos Benecol, Danacol, alguna margarina que lleva también fitosteroles, etc. Sí que tienen un efecto beneficioso sobre el colesterol, nos pueden bajar entre 1,5 gramos y 3 gramos, nos pueden reducir el colesterol en un 10%, el LDL en un 8%, ¿vale? La indicación sería pacientes que aún no tienen necesidad de tratamiento farmacológico, pero que tienen el colesterol un poquito alto, vamos a decir. El emoticono que he puesto es entre el bien y la duda, ¿vale? Porque, como digo, en general los podemos sustituir por alimentos naturales. Fibra soluble. La fibra soluble sí que tiene también algún efecto beneficioso en la disminución de la absorción intestinal de glucosa y de colesterol, LDL. Se recomienda 5 a 15 gramos al día, que sería la mitad soluble y la mitad insoluble. Y de manera natural la encontramos en frutas, verduras, legumbres, cereales. Por tanto, si comemos una dieta adecuada y abundante en vegetales, no necesitamos que nos den una leche o cualquier otro alimento enriquecido en fibra. Semillas de lino, linaza, semillas de alpiste, sobre todo lo que tienen es fibra. Y si tienen fibra, la podemos conseguir de manera natural en los alimentos, aunque puedan tener algún pequeño efecto beneficioso para nosotros. Los probióticos no son los alimentos, no es para lo que más se utilizan los probióticos. Ácidos grasos omega 3, hemos visto antes que sí que producen algún o pueden producir algún efecto beneficioso sobre el colesterol, aunque no de manera constante, pero un filete o una rodaja de salmón tiene muchísimo más omega 3 que una capsulita, una perlita de aceite de pescado. Levadura roja de arroz es una planta tradicional china que sí que tiene efectos beneficiosos sobre el colesterol porque tiene estatinas naturales, pero puede dar algún problema de debilidad muscular. Lecitina de soja y chitosan, estos son inventos que afortunadamente yo creo que se ha demostrado que no producen ningún beneficio.
La lecitina de soja no se aconseja para el colesterol y el chitosan, que está extraído de sus esqueletos de crustáceos, cangrejo, gambas, etcétera, lo que nos puede dar son alergias y desde luego ni disminuye el colesterol ni es quema grasas. Vendrían los fármacos, que no voy a hablar de ellos porque creo que va a hablar el doctor Mata, de alguno de ellos por lo menos, y las conclusiones son, como final de la charla, que la hipercolesterolemia junto con los otros factores, es el principal factor de riesgo cardiovascular, que la mejor prevención y el primer tratamiento para evitar la hipercolesterolemia es la vida, el estilo de vida mediterráneo que hemos hablado, que los complementos dietéticos tienen escasa eficacia y no se deben sustituir nunca a la dieta, y como conclusión de los fármacos decía que sí que hay fármacos muy efectivos para disminuir el colesterol. Y con esto acabo. Darle las gracias. Las gracias a ustedes y especialmente a la Academia, que me parece un sitio estupendo para hacer estas jornadas. Muchas gracias a ti, José Carlos. La verdad que muy interesante y además muchos consejos. Ya saben todos ustedes, apunten, llévense la chuletilla con todo lo que ha dicho, ¿eh? Todos importantes. Muchas gracias, José Carlos. Y a continuación, como estaba previsto, tenemos con nosotros al doctor don Pedro Mata López, que va a dar la segunda parte de esta interesante conferencia. Buenas tardes a todos. En principio, agradecerle sobre todo su asistencia, porque cuando uno habla, pues lo que le gusta es hablar, pues que si puede ser como está este aula, que esté lleno. Y bueno, luego, por supuesto, agradecer a todos los que nos han presentado y agradecer, por supuesto, a la Asociación Andrés Laguna y a la Academia de Artillería. Yo lo que les quería decir, al final, muchas veces me gustaría, como sé que aquí, muchas veces las charlas las damos para médicos, pero ustedes, la mayoría no son médicos, vamos a intentar transmitirles una serie de conocimientos muy importantes, pero también ya les animo para la discusión, para que nos pregunten todo lo que a veces no se atreven a preguntar ni a sus médicos. Yo creo que esto puede ser muy importante, cualquier cosa que quieran. Bien. Bueno, yo creo que ya se ha dado un perfil muy importante de la enfermedad cardiovascular, pero fíjense ustedes, ¿cuáles son las principales causas de enfermedad en el mundo? ¿Cuáles son las principales causas por las que nos vamos a morir? La enfermedad cardiovascular, el cáncer, pero imagínense ustedes, la alimentación inadecuada. ¿Qué significa alimentación inadecuada? Es una alimentación, claro, que no es saludable. Pero un reciente estudio en 200 países del mundo, entre ellos España, es causa del 20% de la mortalidad total. Es decir, 1 de cada 5 personas en el mundo, inclusive en los países en vía de desarrollo, se va a morir por una mala alimentación. Pero a veces no es por una carencia, sino suele ser precisamente por exceso. Porque además la alimentación, yo he puesto después lo otro, conduce a la obesidad y a la diabetes. Este concepto es muy importante. La diabetes, quitando la diabetes tipo 1 o diabetes insulinodependiente que puede aparecer en niños, la diabetes del adulto, que es el 90% de toda la diabetes, suele aparecer en la 5ª, 6ª década de la vida. Y es consecuencia del sobrepeso. Concepto muy importante, porque cuando tenemos diabetes estamos ya con 3 o 4 fármacos al menos. O sea que esto es muy importante, igual que la obesidad. La obesidad no es un tema tampoco de genética, etcétera. Puede haber algunas familias, pero por esto ya lo que ha dicho el doctor Castro, la obesidad es un problema cultural, es un problema social y más que con investigación lo que la tendremos que abordar en el futuro son con políticas globales donde no solamente interviene sanidad, sino tienen que intervenir otra serie de ministerios. En resumen, estas causas que ustedes ven son responsables del 75% de las muertes en el mundo. Vuelvo a insistir, inclusive en los países desarrollados. Esto lo llamamos ahora enfermedades no transmisibles. Hasta hace poco,
las principales causas de muerte eran las enfermedades transmisibles, pero curiosamente eso cada vez se va avanzando y las vamos controlando, pero esto es muy difícil de controlar. Entonces, bueno, como vamos a entrar hoy, la enfermedad cardiovascular. Ya hemos dicho que al menos casi un 30% de la mortalidad total. Bueno, yo cuando hicimos esto decían, principal causa de muerte va a ser en el 2020, pero es que ya ahora ya es que va a seguir siendo la principal causa de muerte en el 2030 también. Bueno, hay varios aspectos, claro, de las poblaciones tenemos más edad cada vez, la urbanización disminuye la actividad física, el aumento de la ingesta calórica, que lo ha dicho muy bien el doctor Castro, eso es clave, y la falta de actividad física. Luego, dentro de esto, claro, esto va a condicionar el que tengamos también el colesterol elevado. La hiperlipemia, que entraremos luego en ella, en las secundarias y en las primarias de causa genética, está infradiagnosticada y está infratratada. Menos del 30% de los pacientes en tratamiento hipolipemiante alcanzan un objetivo en colesterol LDL. Entonces, bueno, ustedes muchas veces se han preguntado cuando les dicen, bueno, es que usted tiene varios factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo para una enfermedad, en este caso la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues es una situación que hace que incrementemos la probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular. Yo ya les quería decir que un aumento de los niveles de colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante. Pero ¿cuáles son los otros factores de riesgo? Venga, a ver, ¿quién me dice aquí algunos? Se acaban de... El sedentarismo. Bien, otro. Bien. Bueno, eso quiere decir que han estado atentos. Bien. Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad coronaria? Y aquí tendríamos los principales factores de riesgo. El aumento del colesterol, el consumo de tabaco, la edad ya se ha dicho muy bien, la edad no podemos hacer nada, a más edad tenemos más riesgo de todo. El sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la falta de ejercicio físico, etc. Y luego la herencia genética, que hoy también hablaremos algo de este tema. Pero yo quiero volver a insistir en estos factores de riesgo, porque el colesterol, como ustedes saben, está minimizado por la propia sociedad y por los propios profesionales sanitarios. Porque siempre pensamos que si tenemos hipertensión, eso es muy peligroso. Si tenemos diabetes, eso es muy peligroso. Pero lo del colesterol, bueno, lo dejamos ahí pasar tranquilamente. Y fíjense ustedes, otro estudio muy importante que se ha hecho en los 5 continentes, entonces ellos vieron en este estudio en países, como les he dicho, en vías de desarrollo y en países desarrollados. Y se ha visto que hay 9 factores de riesgo que justifican más del 90% del riesgo atribuible poblacional para desarrollar una enfermedad cardiovascular. Pero fíjense ustedes, alteraciones lipídicas es el colesterol y el consumo de tabaco. Estos 2 factores justifican más de las 2/3 partes del riesgo para un infarto de miocardio. O sea, que yo les estoy mostrando medicina basada en la evidencia. No a veces, como saben ustedes, pues la charlatanería, etcétera, etcétera, y más en este tiempo de las redes, que además se intenta pues decir mentiras, pero esas mentiras, una vez que se extienden, no las podemos rebatir ni los propios médicos. Entonces, como ven ustedes, lo que venimos diciendo, ya no se lo voy a repetir más, pero aquí está el factor tan importante como, por ejemplo, el consumo de vegetales y frutas. Volvemos otra vez a lo siempre, el consumo de alcohol. Ojo, el consumo de alcohol lo ha dicho muy bien el doctor Castro. Si bebemos en moderación, pero ¿qué es la moderación para una persona joven? El problema es que nosotros no podemos dar recomendaciones en cuanto al consumo de alcohol. Lo ideal sería decir no se debe beber. Entonces, el consumo de alcohol es un factor muy importante de riesgo cardiovascular y de riesgo de otras enfermedades. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado con ese consumo de alcohol. Bueno, y esto para que ustedes ya vean en facilito, ahora tenemos el colesterol. Hemos dicho que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Entonces, el exceso de colesterol, que lo ha dicho el doctor Castro, nosotros necesitamos colesterol, porque está en nuestras membranas celulares, etc. Pero si nosotros lo tenemos en exceso,
Entonces no lo eliminamos adecuadamente y se va a depositar, como ustedes ven, en las paredes de las arterias. Esto va creciendo con el paso de los años y esa arteria, como ven ustedes, se va estenosando, va perdiendo el volumen. En algún momento esa arteria se obstruye y cuando se obstruye, el infarto de miocardio. El problema es que la arteria puede estar hasta obstruida casi en un 90% y no da síntomas. Fíjense ustedes, el problema a veces es que el primer síntoma de una aterosclerosis es un infarto de miocardio, sino la muerte súbita. O sea, que ojo, porque el colesterol, por ejemplo, elevado, no suele dar síntomas. Bueno, entonces, otro concepto que yo les quería, que esto lo van a entender ustedes, hemos dicho que lo que se produce es una aterosclerosis, depósitos de colesterol en las arterias que se llama aterosclerosis. Esto ya se dijo a principios del siglo XX. No hay aterosclerosis sin colesterol. Es decir, que si una persona es hipertensa o si es diabética, etcétera, siempre puede tener el colesterol ligeramente elevado, porque el colesterol, también lo ha dicho el doctor Castro, no es lo mismo para todos los que estamos aquí. El colesterol hay que individualizarlo. Entonces, unas personas, si no tienen ningún factor de riesgo, pueden tener un poquito más el colesterol alto, pero otras personas con factores de riesgo adicional lo tienen que tener muy bajo. Pero fíjense ustedes que además por cada un 1% de aumento en el colesterol LDL o el malo, aumenta un 2%, el doble, el riesgo cardiovascular. La mayoría de las personas, los que decimos, están sin tratamiento y que es muy importante la combinación de dieta. De hecho, la dieta es la piedra angular en el tratamiento de las elevaciones del colesterol, tanto de causa secundaria como de causa primaria o genética. Y luego lo que decimos, bueno, se dice que la mitad de la población adulta española tiene un colesterol por encima de 200. Decimos que sería deseable no pasar de 200, pero bueno, a veces entre 200 y 220 se repite uno la analítica y puede cambiar 15 o 20 miligramos, porque hay una variabilidad analítica, hay una variabilidad estacional, hay una variabilidad de la persona. Entonces, lo que sí es verdad que alrededor del 20% de la población adulta española, como en otros países, tiene el colesterol por encima de 250. Ahí ya hay que empezar a tener cuidado, porque un colesterol moderadamente elevado lo podemos tratar con la dieta, pero a partir ya de estas cifras, ahí ya empiezan a estar las hiperlipemias de base genética, etc. O sea que importante saber ese concepto. Y nada más, esto para que ustedes vean, porque decimos, y si nosotros hemos visto que el colesterol es una causa de infarto de miocardio, ¿qué ha pasado cuando nosotros tratamos el colesterol elevado? Pues como ven ustedes, esta regresión, ven, allí tienen las cifras más altas de colesterol LDL y las más bajas. Todo esto son estudios que se han ido haciendo y hay ahora estudios más recientes que cuanto más vamos bajando el colesterol con fármacos, en este caso es con estatinas. Fíjense ustedes cómo podemos disminuir la aparición de eventos cardiovasculares pues más de 5 veces. Esto es un mensaje también para los críticos y escépticos con el tema del tratamiento del colesterol con estatinas. Bueno, y ahora ya que hemos visto los factores de riesgo, el papel que tiene el colesterol, bueno, pues las anomalías del colesterol pueden ser secundarias, ya se han explicado, relacionados con malos hábitos de alimentación, o pueden ser primarias, genéticas, con carácter familiar hereditario. Y yo hoy les voy a contar dos de estas enfermedades porque me atrevo a decir que al menos alguna persona en esta sala puede tener una de estas dos hiperlipemias por la prevalencia que tienen. Entonces, vamos a hablar de las hipercolesterolemias de causa genética. ¿Y qué es eso de la hipercolesterolemia familiar o lo que nosotros decimos el colesterol heredado o el colesterol genético, para que sea más fácil, más entendible? Enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento. Fíjense ustedes, esas arterias que yo les enseñaba, claro, habitualmente se empieza a producir la placa de aterosclerosis, pues generalmente en la quinta década de la vida. Por eso la enfermedad cardiovascular suele ser más frecuente, pues a partir de los 65 o 70 años. Pero estas personas
como lo tienen desde el nacimiento, empiezan a tener depósitos de colesterol en sus arterias ya desde el nacimiento. La herencia, bueno, pues es dominante y se puede transmitir al 50% de la descendencia, tanto los varones como las mujeres. O sea, el que tiene una hipercolesterolemia familiar lo transmite, como les he dicho, a la mitad de su descendencia. Fíjense ustedes, bueno, una de cada 250 personas. Es la enfermedad genética más prevalente en el humano. Esto hasta hace poco nadie se le ocurría pensar que el colesterol podía ser elevado la causa genética más frecuente o más prevalente de una enfermedad. Y produce enfermedad coronaria prematura. ¿Qué significa eso? Que nosotros a veces vemos infartos de miocardio antes de los 30 años. De hecho, yo no iba a decir nada, pero como ha enseñado la foto de este personaje, que además tiene raíces en Castilla y León, como es Iker Casillas, la primera causa, cuando han descartado una taquiarritmia, una malformación, la primera causa que tenían que haber pensado en una persona de 38 años con un infarto de miocardio es la hipercolesterolemia familiar. Pero eso ni los médicos ni los medios han hablado. Los medios decían, sí, puede tener algo genético, pero nadie dice, claro, el tabaco no es genético, ni la diabetes, ni la hipertensión, etc. Yo no digo que tuviese una hipercolesterolemia familiar, pero hay que tener en mente eso, que muchas veces pasa totalmente desapercibido por lo que les he dicho. Y no me extrañaría que, aunque tienen sus controles, nosotros ya conocemos de deportistas de alta competición que, aunque tienen sus controles, no se les ha dado mucha importancia al tema del colesterol. Un árbol familiar, que esto es lo que mejor se sabe. De hecho, nosotros a veces tenemos familias que sospechan antes que sus médicos que pueden tener una hipercolesterolemia de origen familiar. Y es que es así de fácil, porque ven ustedes, bueno, pues este sería, en este caso, bueno, pues donde empiezan el caso índice, es decir, el que está afecto. Bueno, pues este murió de un infarto de miocardio a los 44 años. Esta familia es real, o esta familia la he visto yo. Entonces, fíjense ustedes, pues bueno, tienen otras dos personas afectas, infarto de miocardio y muerte por infarto de miocardio a los 51 años. Claro, nosotros ya hemos entrado aquí, pero fíjense ustedes, angina de pecho a los 36 años. Aquí ya, afortunadamente, ya no ha pasado nada, porque ya conocemos el tema, les hemos detectado jóvenes y les estamos tratando. Pero fíjense ustedes, esto es un fallo de la prevención, esto no debe pasar en un sistema sanitario. Y ahora les voy a dar algunas cifras y hechos sobre la hipercolesterolemia familiar en España. La prevalencia, como les he dicho, por lo tanto, tenemos a cerca de 200.000 personas en España. ¿Cuántos estarían diagnosticados? España es de los países del mundo que más personas tiene diagnosticadas, pero todavía nos quedan muchas. Tendríamos entre 30 y 35.000. El 54% de los varones y el 22% de las mujeres en la quinta década ya ha presentado una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, estas personas, cuando nacen, si nosotros no hiciésemos nada, y les comparamos con la población que no tiene hipercolesterolemia familiar, tendrían una esperanza de vida de 20 a 40 años menos. Por lo tanto, esto es un problema de salud pública y una grave responsabilidad de los médicos y de los políticos en salud, porque si esto lo conocemos, hay que atajar eso. Y no es tan difícil, porque muchas veces, ya les digo, nos viene un familiar, yo tengo el colesterol muy alto y en mi familia hay varios que tienen el colesterol y han hecho infartos precoces, pues ya nos lo están diciendo lo que tienen. Bueno, esto yo les he puesto aquí para los que sean médicos, nosotros tenemos documentos de consensos publicados donde se pueden leer perfectamente todo esto de una forma también sencilla para los propios médicos. ¿Cómo podemos sospechar que estamos delante de una hipercolesterolemia familiar? Pues sería una persona adulta que tiene un colesterol total de al menos 300 miligramos decilitro. Y luego, si le preguntamos por los familiares, pues claro, los por encima de 18 años es más alto, por debajo de 18 años más bajo. Y a veces hay enfermedad cardiovascular prematura, bien en el caso que identificamos primeramente o bien en otro familiar de primer grado. Como ven ustedes, es que esto es muy facilito.
esto es muy facilito y ustedes seguramente van a dar recomendaciones a otras personas que les pueden decir, pues tengo un colesterol por encima de 300. Bien, en los niños y en los adolescentes, pues tenemos que sospecharlo ya con menos, un colesterol total por encima de 250, o si es un niño que ya hemos diagnosticado a uno de sus progenitores de hipercolesterolemia familiar, simplemente un colesterol total por encima de 220 ya nos debe hacer sospechar que estamos en presencia de una hipercolesterolemia familiar. ¿Y cuándo lo debemos diagnosticar? Idealmente a partir de los 2 años y antes de los 8, para poder hacer lo que también nos ha recomendado el doctor Castro, que es que los hábitos de vida hay que implementarlos en la infancia. Ya saben ustedes, eso lo decía Grande Cobian, que cuando ya somos adultos es más fácil cambiar de religión que de alimentos. Entonces, eso hay que hacerlo en la infancia, porque los niños son muy susceptibles y además es un ejemplo para sus propios padres. Estos son unos signos físicos que a veces tienen las hipercolesterolemias. Yo, bueno, como les iba a contar esto, pero esto habitualmente no lo vemos. Pues es a veces, como ven ustedes, el colesterol no solamente se deposita en las arterias coronarias, sino se puede depositar, pues en este caso, en los tendones aquíleos, en el dorso de las manos y en lo que llamamos un arco corneal en personas jóvenes por debajo de los 45 años. Diagnóstico genético, porque antes lo hemos hablado con alguno de ustedes. Hoy día, si tenemos una enfermedad genética, el diagnóstico debe ser genético y no hay otra. En este momento, pues cumple los criterios de la Organización Mundial de la Salud para lo que es el cribado genético de una enfermedad, porque eso nos da el diagnóstico de certeza y nos facilita que si ya tenemos un familiar, sabemos que la mitad van a estar afectos. Y nos puede confundir, si no tenemos el diagnóstico genético, con otras hiperlipemias también de base familiar, pero que no son tan graves, o sea que podría haber un cierto solapamiento. Los jóvenes pues no tienen síntomas ni signos. El cribado genético en cascada familiar, ya se lo mostraré al final muy deprisa, es muy coste eficaz y además eso va a mejorar la adherencia al tratamiento de estas personas. Y esto les quería enseñar también esto para que vean, bueno, como se ha nombrado aquí, lo que somos capaces de hacer en España, que muchas veces no se lo creen ni hasta nuestros propios políticos en salud. Parece que todo lo que es muy novedoso tiene que estar fuera de España. Este es el estudio español de seguimiento de hipercolesterolemia familiar. Le hemos puesto un acrónimo en inglés, ya ven ustedes de qué sale, porque claro, la literatura es en inglés y entonces se nos conoce con el nombre de CEIJA. Muy importante, está registrado en los Estados Unidos y bueno, pues es un registro en el que intervienen 30 hospitales del Sistema Nacional de Salud y centros de atención primaria. Entonces, bueno, pues tenemos una base de datos con datos clínicos, pero también los pacientes nos han dado muestras biológicas, con lo cual tenemos un reservorio de muestras biológicas, con lo que eso implica para futuros estudios de investigación. Y ya les puedo decir que es el estudio más importante que hay en el mundo sobre seguimiento en la hipercolesterolemia familiar. Hasta ahora tenemos ya, ahí teníamos esta diapositiva, 5.063, pero ya tenemos casi 5.300. De estas personas, el 75% tienen una hipercolesterolemia familiar con el diagnóstico genético y los otros, que son un 25% aproximadamente, son sus familiares que no tienen hipercolesterolemia familiar. Hemos querido hacer eso para en el futuro, cuando comparemos enfermedad cardiovascular, cáncer u otras cosas, ver lo que pasa dentro de la misma familia con los que tienen una enfermedad y con los que no la tienen. Y bueno, también esta foto siempre me gusta mostrarla porque estos son familias españolas. Aquí tienen ustedes Castilla y León, un pueblecito de Burgos, donde hay consanguinidad, es decir, que a veces pues, han unido primos hermanos, primos segundos y podían tener la mutación. Y en este pueblecito, pues una de cada 4 o 5 personas tiene hipercolesterolemia familiar. Ha salido en todos los medios de comunicación, inclusive ha habido algún premio por describir este tema en Zael. Esto es en León, esto es en Valladolid, tenemos en Salamanca. Nos falta Segovia. Segovia tenemos que intentar incluir familias con hipercolesterolemia familiar en esto. Porque además las familias están
encantadas. Nosotros no les hacemos nada, no les hacemos una intervención, sino les seguimos con lo que hacen sus médicos, damos consejos. Entonces, se les hace una llamada telefónica anual con un protocolo. La misma persona a las mismas familias. ¿Qué quiere decir? Pues claro, que a uno le llamen, que se interesen por su salud y eso, que la relación que se ha establecido con la Fundación Española de Hipercolesterolemia Familiar es fantástica. Y esto posibilita que la adherencia de estos pacientes al tratamiento es superior al 95%. Y bueno, únicamente decirles que tenemos cerca de 1000 familias de toda España. Solamente nos faltan 3 comunidades autónomas, Cantabria, Navarra y Murcia, pero Murcia vamos a ir a finales de año, o sea que ya prácticamente tenemos incluidas todas las comunidades autónomas. Y por eso les quería decir, a mí esto me gusta decirlo, esto es un estudio de orgullo nacional. Yo esto lo digo a nuestros políticos, pero no nos hacen mucho caso. Entonces, esto es prevención, además, pura y dura, porque estas personas podemos evitar la muerte cardiovascular que pueden presentar en edades muy jóvenes. Y siempre lo que sabemos, que todos tenemos derechos a una sanidad, todos tenemos derechos a un diagnóstico, a una prestación. Pero si nosotros nacemos con una enfermedad genética, bueno, ustedes comprenderán cuál es la población más vulnerable en un sistema de salud. La que tiene una enfermedad genética, porque la hipertensión es adquirida, porque la bronquitis es adquirida, porque la diabetes es adquirida, etcétera, etcétera. Y muchas veces no teníamos ni prestaciones para estas personas, que ha habido que luchar, ni, como yo he dicho, pues ese reconocimiento, como les he comentado. Y aquí viene ahora su comunidad, Castilla y León. Nosotros hemos paseado a Castilla y León por el mundo. Ustedes dirán, el doctor Mata es un exagerado. En Castilla y León conseguimos en el año 2010 que la Consejería de Sanidad se implicase en un plan regional de detección de la hipercolesterolemia familiar con los médicos de atención primaria. Y el médico de primaria podía pedir el diagnóstico genético que se hace en saliva. ¿Saben ustedes lo que significa eso? En ningún país del mundo un médico de atención primaria puede pedir el diagnóstico genético. Esto lo tendrían que estar todos los días los políticos mostrando y enseñando. Pues este programa, que empezó avanzando, prácticamente ahora se ha parado. Se ha parado. Entonces, bueno, nosotros estamos quietos hasta que ahora pues, se forme el nuevo gobierno y no nos queda más remedio que empezar a insistir, porque además esto se aprobó en el Parlamento de Castilla y León. Entonces, esto hay que seguirlo. Fíjense ustedes que esto es así. Y bueno, pues lo pueden ver en muchas cosas. Enfermedad cardiovascular, como yo les he dicho. Fíjense ustedes que en la década de los 50 años, el 55% de los varones y el 25% de las mujeres, que como ya se ha dicho aquí, las mujeres, aunque tengan también una hipercolesterolemia familiar, están más protegidas, pero ya han hecho una enfermedad cardiovascular. Pero fíjense ustedes, es que estas personas, cuando no se mueren, porque cuando uno hace un infarto, el 20% de los infartos se mueren en el momento del infarto. Entonces esto es muy importante. Por eso ahora lo que tenemos es mucha prisa en llegar al hospital, pero siempre es lo mismo. Yo siempre digo, es el discreto, el glamour de la intervención. Hay que abrir la arteria coronaria, pero el discreto encanto de la prevención no lo hacen. Y esto se debe de hacer, y esto es responsabilidad de nuestros médicos y de nuestras autoridades sanitarias. Fíjense ustedes, el 52% de estas personas que ya han hecho un evento cardiovascular vuelven a recurrir, y ya el 70% van a revascularización coronaria. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso implica que tenemos un buen sistema de salud? ¿Que siempre estamos muy contentos? ¿El sistema de salud español es el mejor del mundo? Pues no. Eso es un fracaso de la prevención cardiovascular. Y eso es el mantra que nosotros llevamos a los políticos regionales, centrales, al Congreso, al Parlamento, pero vamos avanzando, pero demasiado lento. Entonces, bueno, pues es una cosa que esperamos ir corriendo un poquito más. Bueno, enfermedad coronaria, la hipercolesterolemia familiar, al menos 4 veces más frecuente que la población normal. Fíjense ustedes que la hipercolesterolemia familiar conduce a un envejecimiento cardiovascular de nuestras arterias
de al menos 20 años en los varones y hasta de 30 años en las mujeres. Y ahora vendría el tratamiento, ya vamos muy rápido. Bueno, estos pacientes, por supuesto, primero, medidas dietéticas como ya se han hablado aquí, ejercicio físico, evitar el tabaco, evitar el sedentarismo y hacer ejercicio físico. También se ha mostrado que los pacientes con hipercolesterolemia familiar, como lo ha enseñado el doctor Castro, aunque pueden mejorar un poco en la dieta, pero hacen mejor la dieta que sus familiares no afectos y que la población española. ¿Es lo que significa? Que cuando uno tiene conciencia de que tiene un trastorno grave, hace mejor la adherencia y hace mejor todo. Fíjense ustedes, ya saben que la población española fuma un 28%. No hemos tenido éxito en todo lo del tabaco. Primero parece que bajó, pero ahora estamos igual. Sin embargo, en la hipercolesterolemia familiar hemos conseguido bajar a la mitad. Fuman el 14%. Anteriormente fumaban cerca de un 29%. O sea, que muchas veces con poblaciones determinadas se pueden hacer implicaciones y extrapolaciones para otras poblaciones en temas de salud. Bueno, lo que les quería decir, además de las medidas dietéticas, estos pacientes tienen que tomar estatinas. Estatinas, y estos pacientes hay muchas estatinas, pero fundamentalmente a ustedes les sonará, porque a lo mejor no tienen hipercolesterolemia familiar, pero las reciben por otra cosa. Pues es fundamentalmente atorvastatina y rosuvastatina, es decir, estatinas potentes. Hay otro mantra en los medios de comunicación que hace mucho daño y sobre todo a los pacientes, y es que las estatinas pues te pueden destruir el hígado, te pueden destruir los músculos, etcétera, etcétera. Pero nadie dice un antidiabético o el ibuprofeno que hemos hablado hoy, o el paracetamol, etc. Bueno, se ha sacado el mantra de las estatinas. Yo les quiero decir que en esta cohorte hay pacientes que llevan tomando estatinas desde que se comercializaron en España, es decir, desde 1990, sin ningún efecto adverso. Solamente el 2% de los pacientes del estudio español de hipercolesterolemia familiar son intolerantes a las estatinas. Esto lo digo porque no les voy a decir los mecanismos de acción, pero por lo menos que ustedes lo sepan. 2% cuando toman dosis muy altas de estatinas y de por vida, incluidos los niños. Entonces, lo importante es que la intolerancia a las estatinas a veces no es real. Es decir, una persona puede tomar una estatina, les digo, pues si les pasa. Y entonces, simplemente debemos intentar bajar la dosis o cambiar por otra. O pasar a días alternos, y muchas veces conseguimos que esto se tolere. Entonces, está descrito ya que la intolerancia a las estatinas en cuanto a los efectos musculares no llega más allá del 2 o el 3%. Y bueno, pues luego tenemos otros fármacos, las ezetimibat, pues unos nuevos fármacos biológicos que no vamos a entrar, y luego los niños. Los niños, fíjense ustedes, ustedes dicen, pero ya un niño tiene que tomar estatinas. Pues un niño tiene que tomar ya estatinas pues a partir de los 10 años en los varones, y a veces somos más conservadores con las niñas. Esperamos, como tienen menos riesgo, a lo mejor a que tengan la primera menstruación. Nosotros ya tenemos un estudio de 5 años de seguimientos con niños en este estudio y no han tenido tampoco ningún efecto adverso. Y ya me estoy acercando al final, pero yo creo que esto lo deben de conocer. Yo lo comentaba aquí a algunos compañeros. Entonces nosotros vamos al Ministerio porque el Parlamento español aprobó a través de una proposición no de ley una estrategia nacional de detección de la hipercolesterolemia familiar. Bien, vamos al Ministerio le gusta. Y dicen, muy bien, pero hay que hacer un estudio de coste-eficacia. Yo les digo, hombre, la primera vez que se ha hecho un estudio de coste-eficacia para un plan nacional de una enfermedad. Bueno, pero hay que hacerlo. Vale, entonces nosotros lo hacemos. Lo hacemos porque además tenemos un registro. O sea, nosotros le hemos puesto a nuestras autoridades políticas y sanitarias un registro de todo el país, como ustedes han visto, que no lo tienen ninguna comunidad, el Ministerio, nadie. Y además un estudio de coste-eficacia que lo hicimos con datos reales de esta cohorte en el seguimiento. Aquí consideramos lo que hay que pagar por la medicación y por la detección, que eso es lo que le interesa al pagador, porque tiene 4 años nada más, y entonces hay que ahorrar. No tienen luz, no tienen faros, entonces hay que ahorrar. Pero lo que le interesa al paciente, a ustedes, a todos y a la sociedad es el ahorro que se puede producir en el medio-largo plazo. Bien,
Nosotros entonces, ¿qué hacemos? En un estudio de coste-eficacia se calcula también no solamente lo que hay que pagar por los medicamentos, etcétera, sino lo que ahorraríamos por infartos evitados, pérdida de productividad laboral, muerte en gente joven que deja de cotizar y que deja de pagar Hacienda, por ejemplo, y que deja de consumir. Pues fíjense ustedes, nosotros, si se aplicase un plan de detección en España y detectamos 9.000 casos, en los próximos 10 años, bueno, la pérdida de productividad laboral ahorraríamos más de 200.000 días en cuanto a estas personas. Evitaríamos, como ven ustedes, más de 1.000 infartos de miocardio. Pero ¿en qué se traduce esto? Que nosotros necesitamos detectar a 6 personas adultas con hipercolesterolemia familiar, ponerlas en tratamiento y en los próximos 10 años, con 6 personas, estamos evitando un infarto de miocardio. Como ven ustedes, no hay nada tan rentable en medicina como sería esta población. Hiperlipidemia familiar combinada, ya vamos muy rápido. Esta es más frecuente, un 2% de la población. Por eso les quiero decir que es raro que alguno de nosotros no tenga alguna de estas. Esto, fíjense ustedes, que fue descubierto por un premio Nobel, Goldstein, en 1973. ¿Esto qué es? Pues son personas que tienen el colesterol elevado y o los triglicéridos, que ya hemos hablado aquí. La hipercolesterolemia familiar solo es el colesterol y estos ya pueden tener elevados los triglicéridos. Y aquí ya lo que está pasando es que los factores ambientales, como la dieta, etcétera, hacen muchas veces que se exprese más la enfermedad. Entonces, estamos hablando de un 2%, cerca de 1 millón de personas en España, fíjense ustedes, pero es que calculamos que son responsables de hasta 10.000 infartos de miocardio al año la hiperlipemia familiar combinada, que también cursa con HDL bajo. Bueno, esto es para diferenciarla de la hipercolesterolemia familiar y de la hiperlipemia familiar combinada, pero ya se lo he dicho, el colesterol es más bajo, pueden tener triglicéridos altos y generalmente se asocia con mucha diabetes, se asocia con hipertensión y se asocia con sobrepeso central. Este es un árbol familiar también, como ven ustedes, unos tienen en el árbol familiar también 50%, tienen el colesterol y los triglicéridos, otros a lo mejor solo el colesterol. Y generalmente, pues el HDL muy bajita, que es otro factor de riesgo. En resumen, y para que ustedes se queden con este mensaje, yo le diría que la hipercolesterolemia familiar y la familiar combinada son una causa frecuente de enfermedad cardiovascular prematura. Y les he calculado, con 160.000 personas en Segovia, ¿cuántas personas hay en Segovia con estas dos hipercolesterolemias? 4.000 personas. Estas 4.000 personas, si no las detectamos, ya saben ustedes, después de lo que hemos dicho, que pueden hacer un infarto de miocardio, a veces antes de los 40 años. O sea que esto es un reto de salud pública, esto es un reto de las autoridades de salud pública y de los propios profesionales sanitarios que a veces también han minimizado el tema del colesterol. Necesitamos una estrategia de detección que es coste eficaz y que nosotros esperamos que cuando se normalicen los gobiernos, que se siga, esto vaya avanzando y que seguramente, yo espero, que antes de que termine este año, como mucho el año próximo, esto se apruebe en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. La participación del médico de atención primaria es clave, nosotros siempre lo hemos dicho. Los pacientes más complejos pueden ir a la especializada, pues aquí al hospital, pero la mayoría de los pacientes están en el primer nivel asistencial y las estatinas están en genérico y se pueden recetar muy fácilmente. Entonces, bueno, pues ya lo que les he dicho, hay que sospecharlo la hipercolesterolemia familiar combinada en presencia de colesterol y triglicéridos elevados. Los hábitos dietéticos son fundamentales, disponemos de un tratamiento muy eficaz y el infarto de miocardio o la muerte causada lo podemos evitar. Ya como última diapositiva, yo les quería dejar esto. Simplemente la página web que la tengan ustedes, es muy fácil. No solamente informamos de hipercolesterolemia familiar, informamos de todo lo relativo al colesterol, a los hábitos de vida saludables y mensualmente mandamos una newsletter que ustedes se pueden suscribir gratuitamente, donde hay mucha información. La página es muy facilita, colesterolfamiliar.org. Además, el que tenga interés puede ver todos los datos de ese estudio de familias de seguimiento porque son transparentes y están colocados en la página web. Entonces,
Bueno, pues nosotros ya, además, es que llevamos 22 años que hicimos esta fundación, precisamente con el ánimo de concienciar y ayudar a las familias con HF e influir en las políticas de salud. Hemos conseguido muchos logros, pero todavía nos queda la guinda de que se apruebe una estrategia nacional de detección. Aunque yo, como ven ustedes, hago también mi crítica a los políticos en salud, si esto lo consiguiésemos, seríamos el primer país del mundo con una estrategia de detección en la hipercolesterolemia familiar, que ustedes han visto que es muy coste eficaz. Seguro que ustedes, si tuviesen que tomar una decisión de política de salud, pues dirían que esto tiene que ir adelante. Y con esto ya termino. Entonces ahora nos tienen que preguntar todo lo que ustedes no se atreven a veces, como yo digo, a preguntar a sus médicos. Muchas gracias. Yo iba a sacar unas conclusiones, pero yo creo que las han sacado muy bien los ponentes, y la mejor conclusión es pedir responsabilidades, ¿no? Lo ha dicho Pedro reiteradamente, responsabilidades a los políticos de que implanten programas que son necesarios y que salvan vidas, responsabilidades, como no, a los médicos de atención primaria, a los médicos de hospital también, pues claro que sí, tienen que tener su parte de corresponsabilidad en este problema, ¿no? Pero también, y muy importante, es la responsabilidad de los ciudadanos de cuidar su cuerpo, ¿eh? Que es el cuerpo que nos dan cuando nacemos, y que no me mire así raro, que no esté regañando a usted. Es que este tema, pues, es así, ¿no? Tenemos que ser responsables desde que nacemos hasta que morimos, y no puede ser que pensemos que, bueno, pues ya está ahí el hospital, ya está ahí José Carlos, que el día de mañana nos pone una pastita y podremos seguir, pues, con el azúcar, con los pasteles, podremos seguir de eso. Yo lo resumiría en que nos tenemos que preocupar y ser responsables cada uno de su salud. Y sé que todos ustedes, los que están aquí, son responsables porque han venido esta tarde a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.